Este día se conmemoran los 21 años de los acuerdos de paz, esos acuerdos que terminaron con el conflicto armado interno. ¿Qué sucede con los acuerdos? ¿Se pueden revitalizar? ¿Hay liderazgos que puedan volver a tomar esos temas que un día terminaron la guerra interna? De eso hablaremos esta noche en la etiqueta SF La Paz. Llamadas ilimitadas todo diciembre, desde 299 quetzales. Tigo presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. 21 años se celebran de la firma de la paz, por eso la etiqueta SF La Paz. Estamos hablando de los acuerdos de paz y cuál es la perspectiva, la visión que debemos tener de esos acuerdos luego de 21 años de ser firmados. Para eso nos acompañan en el estudio los analistas Raúl Bolaños y Luis Miguel Reyes. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Van pasando los años y cuesta hablar de los acuerdos de paz. Muchos creen que esos acuerdos no se materializaron y que poco ayudaron para curar las heridas del conflicto armado interno. ¿Qué visión debemos de tener de los acuerdos de paz, Raúl? Yo creo que la parte primordial es justamente cuando uno habla sobre el tema de acuerdos, es decir, qué implican los acuerdos. Y yo creo que aquí, digamos, la gran tarea pendiente, uno, es el grado de implicación que tuvieron las élites, tanto políticas y económicas, en el proceso de negociación y el proceso de suscripción, digamos, de la firma de los acuerdos de paz. Una primera cosa que uno va notando es que uno no puede analizar los acuerdos de paz por separado, sino lo que hay que entender, digamos, que son 5 grandes ejes que estuvieron vinculados entre sí. El primero, podemos hablar de reforma al régimen electoral. El segundo, podemos hablar del tema del papel del ejército en una sociedad democrática. El tercero, el acuerdo socioeconómico y materia agraria. Luego el otro tenemos el de derechos humanos y finalmente el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas. Cuando uno va analizando los acuerdos por separado, empieza a entender que definitivamente existieron avances, pero para entender el proceso de paz hay que partir de una premisa, en particular qué sucedió en los casos centroamericanos, que es el caso de El Salvador y el caso guatemalteco, que son las denominadas transiciones tuteladas, es decir, que la comunidad internacional tuvo un papel quizá preponderante e incluso podríamos decir primordial en el proceso de negociación, pero también, digamos, en el nivel de seguimiento. Y esto quizás le vino a quitar algún grado de responsabilidad, digámoslo así, a las élites económicas y políticas para asumir que estos compromisos se pudieran materializar. La gran pregunta que uno se hace 21 años después es, ¿están los acuerdos de paz definitivamente enterrados o hay procesos, digamos, que vislumbran y nos llevan a lo que podríamos decir una segunda transición democrática? Si partimos de que el 96 fue la primera, porque lo que empezamos a ver es que hay temas que recurrentemente saltan, ¿no? Es decir, vinculados que salen por separado, ¿no? Así es, vinculados, por ejemplo, al tema de las reformas a la Constitución política, que vemos que el 99, digamos, que fue el proceso de consulta popular, pues de alguna manera sufrieron un atasco los acuerdos para poder irse vinculando dentro de la propia andamiaje legal, digámoslo así, ¿no? Cuando menciona Raúl estos ejes de los acuerdos que constituyen los acuerdos de paz, muchos de los temas que menciona Raúl son temas actuales, son problemas no resueltos. ¿Están vigentes o pueden seguir vigentes los acuerdos de paz luego de ese atascón del 99? Yo creo que los temas definitivamente están vigentes. Eso no va a perder vigencia. De hecho, en el de temas socioeconómicos se habla incluso de crecimiento económico, de desarrollo, de llevar desarrollo a pueblos indígenas también. Esos temas son temas que son de la Guatemala de hoy, a pesar de que pasaron 21 años. Sin embargo, de la firma, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que Guatemala ha tenido en los últimos 30 años 3 momentos claves en los que ha hecho o intentado hacer acuerdos importantes. El primero fue la apertura democrática, ¿verdad? Cuando terminan los gobiernos militares y comenzamos pues en esta fase de construir una democracia nueva, incipiente. Más formal en algún momento, ¿no? Pero que digamos que en cierta forma, mal que bien, está funcionando o está caminando, ¿verdad? Aunque tiene sus problemas y todo, pero ahí vamos.
El segundo fue la firma de los acuerdos de paz. Definitivamente otro momento en el que las élites logran ponerse de acuerdo, por lo menos en firmar la paz, y élites en el sentido amplio, ¿verdad? Hablando de élites políticas, económicas, académicas y demás. Y el tercero creo que lo estamos viviendo en este momento, que es esa transición entre el Estado, digamos, tomado por la mafia hacia un Estado distinto. Ese, por supuesto, no sabemos cuál va a ser el desenlace porque estamos en el proceso. Sí, atravesándolo, pero creo que va a ser otro momento importante en el que las élites van a tener que volver a sentarse a hablar y llegar a un acuerdo. Ahora, lo que pasa es que en los dos anteriores, lo que hemos visto es que las élites, si bien logran ponerse de acuerdo con el tema y por lo menos logran pasar esa fase de transición y llegar al siguiente periodo, digamos, logran resolver el conflicto, por decirlo así, lo que no logran es darle seguimiento al proceso. O sea, no logran que lo que se habla en el acuerdo se pase finalmente a las instituciones, se pase finalmente a la sociedad, sino que es algo que se queda en papel y que no logra cuajar. Sí se ven algunas cosas que cambian, por ejemplo, el tamaño del ejército se redujo considerablemente, el ejército también toma un papel mucho más relegado en el Estado guatemalteco, pero ciertos temas no logramos poner de acuerdo. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro modelo de desarrollo? ¿Verdad? ¿Cuál es ese modelo que vamos a adoptar para poder seguir caminando y poder convertirnos en una Guatemala que tiene más de la mitad de personas viviendo en situación de pobreza a una Guatemala distinta en el futuro? Esos temas todavía están pendientes, son temas que a pesar de que se han hablado, porque son temas que sí, o sea, los acuerdos de paz estaban plasmados, en la Constitución del 85 está plasmado, pero ¿qué pasa? Jamás hemos logrado dar el paso siguiente. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas en las que no logramos ponernos de acuerdo, esos temas se han dejado relegados y no se logra avanzar. Entonces ahí no va a haber acuerdo alguno, ¿verdad? Pareciera que es pasar. Pareciera que cuando hay un problema o un tema que causa roces, se prefiere sacar ese tema y seguir con lo que se puede avanzar, pero ese tema sigue arrastrando, ¿no? Y esto está bien, digamos, para el momento de la negociación, pero lo que pasa es que va a llegar un punto donde ese tema va a haber que abordarlo. Claro, es que no puede ser que toda la vida estemos dejando esos temas para después, ¿verdad? ¿Cuál va a ser ese punto? Va a ser ahorita, que estamos en un proceso en el que esperamos resultemos con instituciones más fortalecidas, con una sociedad más consciente de las cosas y tal vez élites distintas. Pareciera que cuando hablan los detractores de los acuerdos de paz muchas veces mencionan que, por ejemplo, en el eje de materia agraria, pueblos indígenas, existió mucha presión desde fuera para que se suscribieran esos acuerdos y que ya no había mucha voluntad de parte de las élites guatemaltecas de traducirlas o implementarlas. Eso dicen ellos. ¿Qué tan cierto fue esta presión y que pareciera que los acuerdos no son tan guatemaltecos, sino que vienen de una fuerza foránea que nos obligó a firmar estos acuerdos de paz? Eso dicen quienes critican los acuerdos. Definitivamente el proceso de paz tuvo una intermediación fuerte de la comunidad internacional, pero también hay que entender quiénes eran los actores, es decir, lo que siempre vemos fue una negociación entre la guerrilla y el ejército como un proceso o un conflicto netamente ideológico, o realmente lo que negociamos fueron todas esas condiciones o barreras estructurales que pudieron empujar las condiciones para generar un conflicto armado. Y ahí lo que empezamos o lo que tenemos que ver es que por un lado tienes la guerrilla, pero por el otro tienes el ejército. Pero la gran pregunta es, por ejemplo, ¿dónde estaban las élites económicas? Las élites económicas no estuvieron básicamente representadas dentro del proceso, es decir, solo una vez durante el gobierno de Serrano acudieron. Posteriormente encauzaron todas las propuestas o su posición a través, digamos, de la posición gubernamental. Pero recuérdate tú, en el proceso cuando está el gobierno de Serrano Elías, que casi se cae el proceso de paz, recuerda que la sociedad civil fue sumamente robusta para rescatar el proceso. Es decir, también hay que darle crédito a una sociedad civil que empujaba el proceso. Pero también lo que debemos ver es que también URNG llegó sin ningún nivel de apoyo quizás legítimo que le permitiera ser un interlocutor válido para otros actores. Es decir, incluso en su proceso de incorporación a la legalidad tampoco obtuvo, digamos, esa condecoración por parte de la propia sociedad para tener un apoyo electoral fuerte. Entonces, al final, ¿quiénes eran los encargados de hacer las reformas? Si tú te recuerdas, y lo mismo suele suceder si lo traemos a la época actual, con las reformas a la Constitución y el proceso empujado por CICIG y sociedad civil. Se va al Congreso, pero al final no se vuelve
ni se materializa, digamos, todos los acuerdos que desde sociedad civil. Entonces pareciera ser que tenemos un nivel de legitimidad alto que no logra formalizar, valga la redundancia, en reformas importantes de cara a materializar esa sociedad que nos llevó al conflicto armado. Entonces el punto es que yo creo que el gran dilema de la sociedad guatemalteca sigue siendo llevar esta discusión a un plano ideológico, es decir, quiénes fueron ganadores y quiénes fueron perdedores, quiénes van a procesos judiciales y quiénes no, porque se ven las reformas desde una perspectiva ideológica y no se ven desde una perspectiva institucional, como decía Luis. O sea, el tema aquí es ¿qué tipo de país queremos? Y la idea de los acuerdos de paz justamente, llegar a un acuerdo. Exactamente, empujar cuál es ese modelo de desarrollo, porque si lo que vemos es, y yo creo que aquí fuimos quizás lentos para tener una visión prospectiva del proceso, es decir, imaginarnos esa Guatemala en 25 años y decir, va a ser un país netamente agrario, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer en torno a articular lo municipal con lo regional, con lo nacional? Los dilemas de ordenamiento territorial que tenemos. Yo digo, estaban esos temas en la mesa de las negociaciones de los acuerdos de paz, y si los estuvieron, no se corrió por querer llegar al fin del conflicto, ponerle fin al conflicto, se firman los acuerdos, pero lo que hablaba Raúl, pareciera que ya hay un divorcio en cuanto a se van a implementar, cuándo, cómo y por qué y con qué visión y en qué periodo de tiempo se van a volver realidad. Yo sí veo un problema respecto a lo que se plasmó en los acuerdos y la prisa que había por terminar el conflicto, porque definitivamente había una necesidad de que el conflicto en ese momento terminara, que se entregaran las armas y que pudiéramos cerrar ese capítulo. Ahora, lo que pasa es que lo otro que se plasmó en los acuerdos de paz, muchas cosas de esas estaban plasmadas ya, por ejemplo, en la Constitución, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que en ese entonces era una Constitución muy joven todavía, tenía cuestión un poco más de 10 años, ¿verdad? 10 años, más bien 11 años, ¿verdad? Y todavía estábamos como en ese proceso de digerir el nuevo sistema, digamos, democrático que estábamos implementando. Entonces, también necesitábamos un cambio de chip en las personas. Y es pensar, ok, vamos a terminar el conflicto, pero también nos vamos a abrir a una nueva sociedad mucho más democrática, con más fuerzas políticas representadas en la arena política y que pudieran tener voz y voto esas fuerzas políticas, porque esa es otra cosa también, que creo que nunca asimilamos bien qué significaba ser una sociedad democrática. Y eso lo vemos ahora. ¿Por qué nos complica tanto la vida escuchar diferentes opiniones? Y de eso se trata la democracia. Poder convivir con esas opiniones y poder trabajar todos juntos para poder sacar adelante diferentes temas que tenemos como país. Aún tenemos el pensamiento del enemigo interno, pareciera. Pareciera que es eso, o sea, un pensamiento también de contrainteligencia, de estar buscándole cosas, fotos a la gente para ponerlas ahí, difamarla, o sea, eso se ve mucho y ahora usando la tecnología para hacerlo, ¿verdad? Entonces, con este tipo de pensamiento creo que no vamos a avanzar mucho, ¿verdad? Bueno, vamos al primer corte riguroso con Luis Miguel. La etiqueta SF La Paz, seguimos hablando de por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo. Volvemos luego de la pausa. Seguimos en Sin Filtro en este aniversario de los acuerdos de paz. Se había quedado con la palabra Luis Miguel. Estamos hablando de, los obstáculos, los temas que han sido difíciles de implementar en los acuerdos de paz, y sí que en la negociación se corrió mucho. Sí, no, y al final el tema es que yo creo que a raíz de eso, en los acuerdos de paz, en las reuniones, digamos, se sentaban gentes de distintos sectores, ¿verdad? Hablaban y todo, pero ¿qué está pasando ahora? Que perdimos esa costumbre. Pareciera que se cerró la puerta de esas reuniones intersectoriales donde se hablan de los temas incómodos, y ahora lo que pasa es que simplemente no nos hablamos, ¿verdad? No vemos esos espacios de interacción donde las personas pueden ir y decir qué es lo que piensan y qué opinan sobre cierto tema. Creo que lo vimos hace poco con el tema de la reforma constitucional, ¿verdad? En el sector justicia, que se quería implementar una mesa intersectorial donde ahí sí se fueron a sentar gente de todos lados
Y lo que pasó al final es que no se llegó a un acuerdo y eso logró el rotundo fracaso del tema. Además, sumándole lo que el sector político terminó de hacer ahí, de enterrarla completamente. Entonces, al final eso es una muestra de lo que nos dejó la firma de la paz. No culpa necesariamente del proceso, sino de la sociedad que somos, de una sociedad que no se ha acostumbrado o que no ha logrado convivir en democracia y buscar esos espacios para poder interactuar. Y es que lo que pasa es que tenemos una sociedad civil muy ideologizada, pero que ha dejado de fuera al sector político. Entonces el sector político es completamente pragmático y funciona de una manera... Tiene una dinámica diferente. Ajena a la sociedad civil, digamos. Y la sociedad civil para mientras se está peleando afuera en las redes sociales o en estos espacios sin encontrar ningún acuerdo, pero tampoco tiene poder para implementar lo que quiere, porque se lo tiene el sector político. Cuando hablaba Luis Miguel del ejemplo de las reformas constitucionales, yo me recuerdo que un año antes de que llegasen estas al Congreso de la República, se dieron unas mesas de, digamos, socialización del proceso. No sé qué tanto éxito tuvo la representación de diversos sectores en esas mesas, pero caminaba. O sea, nadie en ese momento, en ese punto, hubo algún reparo de lo que pasaba en esas mesas. Se llega supuestamente con un acuerdo al Congreso de la República donde la situación iba a ser más fácil, porque ya había un acuerdo previo y el acuerdo se cae. A lo que voy es, ¿qué tanta representación y legitimidad tienen entonces estas mesas que llegan a un acuerdo mínimo cuando en el momento de implementar, negociar, aprobarlas, no tienen los aliados políticos necesarios para llevarlas a cabo, a realidad? Entonces, ¿está divorciado ese proceso? Fíjate que a mí siempre me gusta hacer la comparación con el caso salvadoreño. Fíjate que el acuerdo más complicado para los salvadoreños fue el tema de reforma electoral, es decir, la incorporación del frente a la legalidad. A la vida política. Y fíjate, en Guatemala no fue así. Entonces lo que tú ves justamente es cómo realmente se institucionalizó el conflicto, es decir, cómo Arena y Frente fueron directamente a las urnas y a la representación popular para lograr incorporar por la vía legal, por la vía institucional, todo aquello por lo cual habían luchado durante todo el proceso, digamos, de enfrentamiento. Pero la sociedad guatemalteca no. La sociedad guatemalteca, tú empiezas a ver que no tuvo ni partidos políticos, digamos, directamente vinculados a empresarios, salvo algunas excepciones, pero incluso también la izquierda fue muy débil y tiempo atrás termina teniendo algún nivel de representación. Pero entonces pareciera ser que al nivel político ese proceso de enfrentamiento o de conflictividad no se tradujo en procesos de negociación política justamente dentro de las instituciones, es decir, dentro del Congreso de la República, justamente para que cada uno de los actores pudiera llevar sus posiciones. Entonces lo que ves justamente es que el acompañamiento en primera instancia de Minúa, y ahora lo ves en el caso de Sisi, ha sido determinante para llevar o encaminar los procesos, pero el problema es que cuando ya nos hemos puesto de acuerdo como sociedad civil y queremos levantar el proceso ya a mecanismos de negociación, resulta que se echan para atrás. Entonces todo el tema, digamos, que hemos avanzado se cae en un momento. ¿Por qué? ¿Realmente hay una clase política divorciada de sociedad civil? ¿O realmente estamos utilizando la institucionalidad para que intereses oscuros, para que intereses corporativos sean los que terminen prevaleciendo y no el interés general? Y ahí es donde yo inicialmente mencionaba el tema de por qué son acuerdos. Son acuerdos porque justamente conllevan a un proceso de negociación, a un proceso de salida en la cual las partes se sienten plenamente identificadas y en la cual las partes van a trabajar. Pero al día de hoy, por ejemplo, ni siquiera tenemos un acuerdo nacional en términos de qué país queremos de cara al futuro. Y eso creo que es sumamente complejo para una sociedad que no se ve al espejo aún. Tú ves, por ejemplo, que todavía existen resabios muy fuertes en términos, por ejemplo, hubo o no genocidio, por ejemplo, a quién se lleva o a quién se le levantan procesos judiciales. Siempre se ve todavía parcializado el tema de derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo. Todavía son condiciones que siguen dividiendo a la sociedad. El tema es cómo vamos a lograr acuerdos, y aquí lo que necesitamos es la madurez de una clase política que sepa encauzar procesos de negociación, pero eso solo lo vamos a lograr una vez haya una representación más legítima en esas instituciones. Y no es que no se hayan firmado acuerdos, porque esa es una cosa. Hemos firmado ¿cuántos? El Plan Visión País, varios a lo largo de estos años, digamos, además de los acuerdos de paz, acuerdos políticos firmados por los políticos más importantes del momento,
que no se han traducido en nada, ¿verdad? O sea, se firman en papel, se sientan ahí poco antes de las elecciones y luego eso queda en el olvido. O sea, pero ¿qué podemos esperar de políticos que ni siquiera son capaces de comprometerse con un plan de gobierno que ellos mismos han hecho? Es que también lo que pasa es que tenemos una cultura política muy pobre. Y eso se traduce a todos los sectores de la sociedad, no solo a la élite política, sino que también a una sociedad civil que no es capaz de comprometerse con ciertas causas. Vimos algunos movimientos muy fuertes en 2015, otro este año, de gente que pide cosas, pero una vez pasa la bulla y la gente se regresa a sus casas y deja de participar, como que ahí terminó. Y tal vez se conforman con mandar un tuit o poner algo en Facebook, pero terminó ahí la participación. Entonces, a lo mejor lo que tenemos es un problema cultural que va mucho más allá de solo las instituciones o de solo el sector político. Yo creo que, bueno, creo que sí hemos llegado a algunos acuerdos mínimos en algunos aspectos, algunos temas, pero lo que mencionaba Raúl, pareciera que la clase política responde más a intereses oscuros o de corporativistas, y que tenemos que lograr una transformación de ese sector político para que los acuerdos mínimos a los que se han llegado se puedan traducir en realidad. El gran problema va a ser siempre quién va a cambiar las reglas del juego, cómo se va a renovar esa clase política, cómo esa clase política va a estar más conectada a lo que el ciudadano y ciudadana quiere y aspira de los acuerdos. Por ejemplo, cuando ustedes me mencionan todos los temas de acuerdos de paz, son temas que durante varios años hemos tratado en diferentes notas. A ver, pueblos indígenas con el acuerdo del 169, ¿cuánto se ha discutido sobre eso? Derechos humanos, aún hay gente que discute el tema de los derechos humanos. Materia agraria, hay una ley que nunca pasó y yo creo que ni se llegó a discutir porque se pusieron simplemente obstáculos y nadie quiso que avanzara ese tema. O sea, hemos puesto demasiadas trancas a temas que nos parecen incómodos y no hay, creo yo, una representación legítima en el mundo político que pueda en este momento enarbolar esos temas. ¿Ustedes ven a alguien que pueda liderar esos cambios o esas propuestas? Uno siempre se va a preguntar cuál de los acuerdos que mencionás son los más importantes, porque uno diría, ¿cómo bueno, lo prioriza? La entrada, digamos, hubiera sido el tema de la reforma al régimen electoral. Es decir, digamos que en la actualidad se discuten, es decir, bajemos barreras, logremos que haya una mayor representación, porque uno se empieza a preguntar, en realidad ha habido circulación de élites en términos políticos, por ejemplo, es decir, ¿tenemos nuevas representaciones o nos hemos atascado en representaciones y en cuadros anteriores? Porque entonces aquí es obvio que hay una disparidad en términos de pueblos indígenas, en términos de mujeres en el Congreso de la República. Y entonces lo que tenemos que buscar es ese nivel de equidad y de representación a partir de lograr la participación que estás mencionando. La gran pregunta es, tenemos un norte trazado, es decir, podemos llegar a acuerdos mínimos en torno, como decías, el Plan Visión País, que de hecho se volvió una comisión del Congreso de la República. Pero realmente, digamos, hemos logrado como sociedad decir o ponernos de acuerdo, y justamente lo traes también a la mesa con el tema del convenio 169. Y por eso te decía un poco, ¿será que no vimos hacia el futuro para mencionar y decir, por ejemplo, que íbamos a tener problemas con todo el tema de esas nuevas dinámicas agrarias que se han generado a lo largo de estos 21 años? O bien no pudimos trazar un modelo de desarrollo que nos hiciera despegar y nos desvinculara de alguna forma a solo al agrario. Entonces yo creo que la gran pregunta aquí es cómo podemos tener élites tanto desde la derecha como desde la izquierda que sepan discutir, pero también negociar para hacer, de alguna manera, trazar acuerdos mínimos. Y yo creo que algo que decía el presidente Jimmy Morales cuando inició su gestión era, y se comparaba con Juan José Arévalo, era realmente su misión era reformar la gestión pública. Y yo creo que el problema también que tenemos es que derivado de los acuerdos de paz, tenemos un conjunto de instituciones dentro del Ejecutivo que no tienen un peso político tampoco para incidir dentro del plano ministerial. Entonces, es decir, ¿por dónde iniciamos la reforma? Lo hacemos por la vía de la arquitectura institucional, por la vía de la representación, o definitivamente los canales van a seguir siendo otros. Y esa es una pregunta que no hay una respuesta concreta. Algunos piensan que es un poco de las dos cosas, algunos le apuestan a solo la representatividad. ¿Cómo se puede reformar? ¿Cuál es el punto en el que podemos nosotros tener una representación más legítima que pueda abordar estos temas? Porque se sientan en una mesa, pero luego, ¿qué tanta legitimidad tienen esas personas que ahí llegan a tener o a ponerse de acuerdo?
o incluso cuando se pelean, ¿qué tanta legitimidad tiene aquel que obstaculiza todo un proceso de negociación y si está hablando por todos los guatemaltecos? Bueno, vamos a la pausa, en la etiqueta SF La Paz, volvemos para seguir discutiendo de los 21 años de los acuerdos. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta SF La Paz, estamos hablando de los acuerdos de paz y esto de 21 aniversario, en donde, bueno, hemos hablado los temas que parecen no resolverse, lo difícil que es ponerse de acuerdo en algunos puntos, qué tanta representatividad tienen los sectores que apoyan o que no están de acuerdo con los valga la redundancia, los acuerdos de paz, pero también los liderazgos. ¿Qué liderazgos tenemos nosotros ahora en Guatemala para poder revitalizar estos acuerdos? Por lo menos tocar esos puntos difíciles que nos cuesta a todos los guatemaltecos. Luis Miguel, ¿cómo ves los liderazgos? Yo creo que ese es uno de los principales problemas, y es que somos un país o una sociedad que nos gusta descabezar, creo yo. O sea, que estamos buscando a ese líder, casi un mesías, que sea perfecto, con el que coincidamos perfectamente en todas las ideas, y cuando le encontramos un puntito negro, porque resulta que en ese tema estoy en desacuerdo, ya no me gusta, y lo tiro a la basura, lo aparto, o hablo mal de él, o cualquier cosa. Entonces, lo que necesitamos es buscar un espacio para buscar un liderazgo más democrático, pero democrático significa que pueda abarcar mayores espacios, porque es que también, si vamos a estar buscando siempre el liderazgo perfecto, la persona con la que tenga total coincidencia, no lo vamos a encontrar jamás. Y ese es el principal problema. ¿Por qué? Porque vemos a estos que están ahí queriendo hacer algunas cosas, moviéndose, y al final de cuentas lo que les sucede es que terminan, digamos, tienen un momento de popularidad y cuando llegan le caen bien a todo el mundo. Sí, digamos, llega un punto donde eventualmente pues salen otros temas, les toca opinar sobre otras cosas y lo que pasa es que se vienen para abajo, ¿verdad? Y así vamos a seguir. Deberíamos aprender tal vez de otras sociedades que logran que esos liderazgos consigan más apoyo y pasen a un plano de participación política más institucional, más seguro, más, digamos, forman parte de los partidos. Los partidos también son espacios que tienen semilleros para este tipo de liderazgos y los toman y los llevan a la arena política para que sea ahí el punto donde ellos prueben su liderazgo o pues terminen de caerse, pero al final logran llegar a la arena política y hacer algo, porque es que lo que pasa es que si estamos solo desde la trinchera, gritándonos y solo ahí tratando de hacer cosas, no vamos a salir de ningún espacio. Ahora, lo que sí pasa es que muchas veces cuando ya se reconoce un liderazgo en una organización, en un tema, por ejemplo, hablando de los acuerdos de paz o algo, también comienza la desconfianza de por qué está esta persona liderando ese movimiento, qué interés tiene detrás el guatemalteco desconfiado. Y los antecedentes que hemos tenido nos darán la razón en algunos momentos de por qué. Hemos visto liderazgos que se han venido como estos personajes mesiánicos y hemos salido muy mal. ¿Por qué nos cuesta tanto ver esos nuevos, digamos, convivir con esos nuevos liderazgos e incluso participar para buscar? Fíjate que yo no sé si estoy tan de acuerdo con Luis Miguel en términos de forma, digamos. En fondo creo que compartimos la visión, pero fíjate que uno piensa, si tuvieras un líder mesiánico, te apuesto por las condiciones que tiene Guatemala que tendrías un Correa, por ejemplo. París muy parecido en términos de fragmentación política. Para bien y para mal, sería un Correa. Luego tienes el caso Pinochet, por ejemplo. También en una sociedad como la chilena también generó una división en particular. El caso Fujimori, que hace 3 días también ves un proceso de negociación donde el presidente dijo, yo no lo voy a indultar, pero para salvarse la cabeza lo hizo. Ajá. O sea, no es un problema exclusivo de Guatemala con esto, que es lo que quiero decir, ¿no? Yo la parte fundamental que a mí me preocupa es el excesivo centralismo que tiene la clase política. Es decir, vemos el tema de las plazas básicamente fueron urbanas y su representación en muchos momentos urbanas.
El otro tema que tiene que ver con una cuestión de acceso, es decir, cómo, por ejemplo, los comités cívicos o los espacios más locales o departamentales pueden acceder a una representación. Tú ves, por ejemplo, que en la actualidad de los 24 partidos políticos inscritos, todo su sede central está en la capital. O sea, no ves un partido que nazca justamente de los departamentos, como, por citar un ejemplo, el caso ecuatoriano con el Pachacutic, por ejemplo, el caso del MAS en Bolivia. Es decir, esa representación indígena que a veces pareciera que genera ese resquemor de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer el día o en el momento que los indígenas tengan una representación colectiva, digamos, en el plano formal? Porque obviamente en el plano local la siguen teniendo. Aquí la gran pregunta es, ¿por qué no hemos logrado ese proceso de integración para lograr justamente ponernos de acuerdo en los planos institucionales? Y a mí veo yo que cuando uno ve el tema de las plazas, veo un movimiento de indignados. ¿Por qué, por ejemplo, no pasó lo que sucedió en España? Es decir, tener un Podemos a partir de todo el movimiento de indignados. Lo que vemos también en el tema de indignados es justamente una sociedad civil altamente fragmentada. Pero si no tenemos esos niveles de coincidencia donde se supone que la lucha contra la corrupción es el eje central en el cual estamos todos claros que es la prioridad, tampoco pareciera que cuando pasamos al tema de las formas terminamos en esa división. Y yo no sé, pues tal vez especular un poco ahí, y es que al final de cuentas sí está pasando lo que se ha estado hablando este año, y es que el sistema político es muy cerrado. O sea, al final lo que podríamos decir es que vemos estos liderazgos ahí, vemos que tienen ganas, vemos que quieren tener una cara política, pero el sistema les pone una barrera que ellos no logran saltar y no logran pasar, y esa barrera es dinero, básicamente. Pero el problema, ¿verdad? si ves, es que la justificación termina siendo que hacemos todas las movilizaciones fuera del sistema y no adentro del sistema. Y el sistema no cambia, el sistema sigue intacto, el sistema se robustece, se fortalece. Porque no permite la entrada. Y entonces el problema, hasta que no bajemos barreras y digamos que entren todos y que se pongan de acuerdo en el Congreso. Pero hay mucha gente que le tiene miedo a la gobernabilidad en términos de si bajamos las barreras, pero es que realmente la gobernabilidad es sumamente precaria en este país. Y lo que hablabas al final de la centralización del poder es también una consecuencia del sistema electoral, ¿verdad? Porque al tener partidos tan grandes, necesidad de tener partidos tan grandes que necesitan concentrarse de cierta forma, a lo que tiendes a una centralización bastante fuerte que no permite esas expresiones más regionales que podrían ser partidos nuevos que surgieran en diferentes espacios y que tuvieran una representación local más pequeña, ¿verdad? Pero que al menos en su espacio lograran ganar ciertos espacios de poder y que eso les diera representación a nivel nacional en el largo mediano plazo. Bajando las barreras de entrada, ¿ustedes creen que sí hay liderazgos que puedan en ese momento sí oxigenar la clase política y tal vez sacar de ese letargo a los acuerdos de paz? Yo fíjate que el primer problema que tiene, que es un problema de constitución, es que está definida todo poblacionalmente, es decir, quien tiene más peso político es quien tiene más gente. Es decir, tú ves entonces el tema, el departamento de Guatemala y la capital con un peso político diferente al resto. Entonces lo que hay que hacer es justamente tratar de corregir esa disfuncionalidad para otorgarle una mayor representación a otros sectores. Yo sí creo que bajando barreras tienes por lo menos garantizado un proceso quizá de corto plazo de una mayor circulación de nuevos liderazgos. No puedes tener a una serie de diputados con ese tipo de ideas que justamente todavía pareciera ser de la cortina de hierro, es decir, todavía estaremos hablando del 89 para abajo y no estamos hablando justamente de esa nueva Guatemala, en una Guatemala mucho más democrática e inclusiva, ¿no? Cuando mencionas que las plazas fueron muy urbanas, allí observamos grupos, organizaciones que luego pues le dieron seguimiento al tema de la lucha contra la corrupción. Si estas fuerzas se presentan a una contienda electoral solo en áreas urbanas, porque hay que reconocerlo, ellos tienen cierto conocimiento y perfil en áreas urbanas, no a nivel nacional, ¿pudiesen hacer una diferencia? Yo creo que actualmente no. O sea, el sistema está diseñado para que los partidos políticos que tienen más recursos económicos son los que van a poder tener mayor proyección y así generar más votos a su favor. Con el sistema actual yo no veo la posibilidad de que estas fuerzas puedan transformarse en partidos políticos y tener esta proyección. Ahora,
Lo que sí es que probablemente estos liderazgos puedan acoplarse a algunos de los partidos más pequeños o que han estado más relegados, y que alguna de esas fuerzas, que ya existe un partido político nuevo, pueda adoptar el discurso anticorrupción, pero adoptarlo en serio, ¿verdad? Y adoptarlo en el sentido de quererlo llevar adelante y de acoplarse a esta agenda que viene caminando, y poder tal vez con eso ganar votos y ganar algún favor, puntos a favor político, ¿verdad? Ahora, yo no lo veo muy fácil. Tampoco veo muy fácil que partidos nuevos quieran salirse del molde de lo que se está haciendo hasta ahora. Más bien pareciera que están más escondidos, o que los que pudieran tener un discurso distinto más bien se quedan afuera para no desentonar o no llamar mucho la atención, porque también a lo mejor algo tienen o algo pasa por ahí. Entonces, lo que estamos viendo, yo creo que lo que vamos a ver es reconfiguración de fuerzas en las siguientes elecciones, de fuerzas más bien plegadas al sistema político anterior, que una nueva política que pueda venir a darle una nueva cara al sistema. ¿Ves una reconfiguración hacia atrás entonces? Más probable. Es lo más probable, creo yo. Más bien, lo que pareciera es que el sistema político se va a resistir tan fuerte a la embatida de la lucha contra la corrupción, que va a reconfigurarse en otras fuerzas políticas que lo que van a hacer es llevar adelante esos planes. Y entonces vemos que si eso se cumple, temas como revitalizar los acuerdos de paz, llevar un nuevo aire para el tema de reformas constitucionales al sector justicia, van a quedar relegados. Yo de hecho no creo que los acuerdos de paz puedan revivirse. Digamos, los temas sí, los temas están pendientes, temas de desarrollo, temas de derechos no están humanos. resueltos, No, ninguno de para esos. nada, pero que como acuerdos de paz podamos decir, tomemos esto y pongámoslo sobre la mesa y discutamos esto, yo creo que no, más bien lo que nos va a tocar es un nuevo pacto político, pero tendría que ser distinto, porque no, como decíamos, no es el primero, ¿verdad? Con personajes distintos, y y ese es el problema, que no tenemos personajes distintos. La gran pregunta es por dónde debemos empezar. Es decir, debemos renovar la clase política, debemos renovar el pacto social que tenemos, porque ya no es lo suficientemente inclusivo, pero yo quiero ver o prefiero ver el vaso medio vacío. Es decir, lo que quiero ser es más positivo en términos de señalar que creo que hemos tenido avances importantes. Creo que por primera vez nos hemos sentado a discutir que tenemos un problema básico, que es un Estado que está llegando a límites casi fallidos, ¿no? Y en términos, o en esos términos, está capturado. Y entonces el Estado necesita recuperar, necesitamos volver a rescatar las instituciones. Y creo que esta parte en la cual nos sentamos, y creo justamente que el proceso que vivió Guatemala con toda esta manifestación en el 2016, en el 2017, cuando uno la compara con el 2015, ve una sociedad civil, creo, mucho más responsable, mucho más que ve los canales formales como el único acceso realmente para tener reformas, y no quedarnos solamente en el 2015 en un proceso en el cual las elecciones nos interrumpió quizás las reformas que debimos de haber emprendido, y que ahora empezamos a comprender o reformamos el acceso al sistema político en términos de instituciones políticas, o nos vamos a quedar iguales. Pero aquí yo creo que la parte importante, y bien tú lo dices, es que creo que con los mismos ya no podemos. Creo que en términos de esa depuración o esa autodepuración, creo que las urnas lo tienen que dar. La gran pregunta es si vamos a estar en un proceso quizás de mayor desencanto político, es decir, que lo que estamos viendo en América Latina se vaya a reproducir en Guatemala con una apatía en las urnas, es decir, ya no genera credibilidad ninguno de los políticos, y entonces por lo tanto no vamos a las urnas porque ya no estamos creyendo en ese proceso, y eso puede ser quizá mucho más grave, porque entonces vamos a querer hacerle una finta al sistema para meternos por canales no formales, porque al final son los que tienen más éxito. Entonces, si nosotros estamos mandando ese mensaje a la cultura política, lo que vamos a tener es menos partidos y menos compromisos formales de cara a reformar esa institucionalidad. Claro, de manera representativa. Vamos al corte, regresamos con las noticias más trascendentales. Aquí nos van a decir nuestros analistas qué noticia fue la más trascendental del 2017. No se vaya, SF La Paz.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF en La Paz. Estamos ya 2 días de que termine 2017, un año interesante en lo político, y le preguntamos a nuestros analistas cuál es la noticia, cuál fue la noticia más trascendental de este año. Comencemos con Raúl. Raúl, ¿qué fue lo que más movió el mundo político? ¿Qué noticia fue la más fuerte? Pensé que se le iba a quitar a Luis Miguel, pero fíjate que me quedo con el tema de non grato. Non grato. Creo que es para mí quizás la más importante en términos de que nos enseñó una puerta. No sé si es la puerta de entrada o la puerta de salida, pero yo quiero pensar que es la puerta de entrada en términos de desnudar a una clase política e incluso cierta clase vinculada, digamos, a esos sectores sumamente oscuros de los que hemos estado hablando, que se han enquistado a partir de los acuerdos de paz y que no han permitido a este país justamente avanzar a esa ruta democrática. Y entonces creo que el mayor error político en términos del Ejecutivo fue declarar no grato. ¿El no grato fueron las horas más bajas de Jimmy Morales? Sí, yo creo que incluso condicionó sus próximos 2 años, y creo que no sé si es irreparable la relación. Yo prefiero pensar que fue la puerta de entrada justamente para que la clase política entienda que la única entrada es la reforma y lograr una mayor inclusión política. ¿Qué noticia fue la más trascendental? De suerte no me la quitaste porque había pensado otra. No, yo me voy al legislativo. Ajá. Y con la fallida reforma al Código Penal. El pacto de corruptos. El famoso, que al final es lo que provoca el nacimiento del pacto de corruptos, y al final es lo que, creo yo, cierra el 2017. A partir de ahí, todo se fue en relación a lo que el pacto de corruptos había intentado hacer, y fue donde nos dimos cuenta al final que ya el sistema político estaba completamente en contra de la lucha anticorrupción, y que iban a empezar a tomar medidas para revertir lo que estaba pasando a raíz del 2015. Ahora, me parece también importante porque fue el momento en el que la plaza se volvió a llenar, ¿verdad? También un momento importante en el que la gente se dio cuenta que puede presionar a los diputados, y ojalá se les presionara así para otros temas. Fue otro momento importante en el que se comenzó a hablar también nuevamente de la reforma electoral. Entonces creo que ese sí fue un punto clave, muy relacionado al que comentaba, claro, Raúl, porque de hecho fue derivado. Uno fue la entrada y otro fue la salida. Sí, uno fue la entrada y otro la salida. El acto 1 y el acto 2, dirían. El acto 1 empezó en el Ejecutivo y el acto 2 terminó en el Legislativo, y el desenlace al final fue la gente enardecida. Yo no había visto en Guatemala en bastantes años gente tan enojada, increpando a políticos, incluso al punto de no dejarlos salir, ¿verdad? A ver, pero la parte negativa, por ejemplo, del pacto de corruptos es de que dejó, yo creo, intacto a los diputados. No hubo renuncias, solo el 15 recapacitaron, digamos, de lo que habían aprobado el 13, pero esa clase política sigue ahí. No sé si eso es el lado feo del pacto de corruptos meses después. Sí, al final pareciera que otra vez nos gana la memoria corta, ¿verdad? Y es que empiezan a pasar otras cosas y se nos olvida lo que acaban de hacer. Ahora, yo no creo que los ha dejado tan intactos en el sentido de que ya por lo menos a raíz de eso no vimos más de ese tipo de golpes, ¿verdad? Porque se hablaba de que ese iba a ser el primero y que a las semanas podían venir más y así, pero creo que con eso por lo menos se quedaron tranquilos durante ese año. Se hablaba de destituir a Tel Maldana en algún momento. Se hablaba incluso de que desde el Congreso podían sacar a la CICIG, una cosa, pero creo que a raíz de la reacción de la gente perdieron el valor y dieron un paso atrás en cuanto a lo que querían hacer. Ahora, ciertamente coincido contigo en que no pasó mayor cosa. Ahora no vimos renuncias de diputados. Lo que pasa es que también creo que se empezó a diluir un poco lo que se podía hacer, como que empezamos a ver desacuerdos, la clásica de siempre, ¿verdad? Unos decían que renunciaran los 107 diputados, otros que no, que solo algunos y así. Al final no logramos a ningún acuerdo, pero por lo menos creo yo fue una golpe en la mano al Congreso de decirle: sí estamos pendientes, pues sí hay gente que está pendiente de lo que están haciendo y ese tipo de abusos no se van a permitir. Yo no sé, ustedes me dirán, pero otro de las consecuencias de este pacto de corruptos mal logrado fue no lograr los votos suficientes para junta directiva, porque si nosotros hacíamos las matemáticas del pacto de corruptos, era muy fácil llegar a un acuerdo de junta directiva, y al día de hoy
no tenemos presidente para Fíjate el que yo próximo año quería en el Congreso. mencionar justamente que quizás enero nos sorprende con eso, ¿no? Yo creo que las primeras, digamos, reuniones del Congreso en la elección de junta directiva, quizás vamos a ver qué tan fuerte ha quedado ese pacto de corruptos y justamente cuál va a ser el peso. Uno podría mencionar y decir que la aprobación presupuestaria justamente no fue lograda por ese pacto de corruptos, pero quizás los intereses todavía fueron más oscuros para no lograr esa aprobación presupuestaria. Entonces aquí yo creo que habrá que ver el reacomodo de fuerzas. Sí me parece que hay una división notoria en términos del partido oficial. Creo que si este descanso les ha servido para articular nuevamente sus intereses, vamos a ver en función de hacia dónde apuntan, ¿no? Yo creo que el tema, como lo mencionaba, la elección del fiscal general va a ser un tema clave. Creo que el otro tema también tiene que ver con la recaudación fiscal, justamente un tema de los acuerdos de paz, ¿verdad? Todo el tema tributario, es decir, cómo hemos avanzado. Yo creo que los avances son palpables, son visibles, pero justamente eso también ha generado dentro de esa clase política y ese pacto de corruptos una división notoria, digamos, en torno a su percepción, ¿no? Yo me quiero adelantar un poco al 2018 y creo que uno de los temas centrales, una de las notas más importantes que nos espera en 2018 es la elección del nuevo fiscal general y quién pudiese llegar a ocupar la silla de Telma Aldana. Allí se puede definir muchas cosas de esta batalla en contra de la corrupción y también, digamos, el contraataque de otras fuerzas que van a ver en ese momento una oportunidad. No, definitivo. Si vamos a ver, creo yo, un punto fuerte del 2018, un punto fuerte donde diferentes fuerzas políticas se reúnan, no para hablar, sino más bien para lanzar a su candidato a fiscal general, va a ser ese, ¿verdad? Van a estar todos encima queriendo ver a quién colocan y eso definitivamente va a determinar, no solo va a determinar qué pase de frente a la lucha contra la corrupción, sino también cómo continúe este gobierno, porque al final de cuentas la elección del fiscal general recae sobre el presidente Morales y él va a dar la pauta para ver cuál va a ser su postura frente a la lucha anticorrupción, pero frente a lo que está sucediendo en el país, porque son muchas cosas, no solo lucha anticorrupción, ¿verdad? Estamos viendo movimientos en diferentes espacios institucionales. Raúl hablaba de una puerta de entrada y una de salida, luego el tema del non grato. Cuando llegue esa terna al Palacio Nacional, veremos si fue una puerta de salida o una puerta de entrada. Yo creo que es el tema de decir la tapa al pomo, ¿eh? Es decir, si se corona justamente el pacto de corruptos, pero sí me parece que yo creo que la sociedad guatemalteca ya no está dispuesta a que sigan jugando con fuego. Yo creo que si algo nos ha ido quedando es que ya no queremos tolerar más otro 2015, ¿verdad? Cuando uno se pone a pensar en la figura de Otto Pérez Molina, que fue otra vez el negociador de la paz del lado del ejército, uno dice, bueno, ¿qué ha pasado también con todos esos liderazgos, ¿no? Yo creo que aquí al final la punta de lanza es que tanto sociedad civil va a lograr presionar en este proceso de elección, es decir, quiénes van a tener tacha desde el proceso de constitución dentro de las comisiones, ¿verdad?, del proceso de elección, qué tanto va a jugar, por ejemplo, la Universidad de San Carlos en este proceso para transparentarlo y garantizar justamente que esa representación y esa garantía que espera la ciudadanía de una universidad que tiene que tener criterios técnicos, qué podemos esperar de esos nuevos candidatos, pero a su vez también la vista, digamos, inquisidora y bien puesta de la CICIG para darle un acompañamiento al proceso y entonces darle o generarle una continuidad. Yo creo que también debemos ya no solo conformarnos con el tema del Ministerio Público, sino lograr que esto avance hasta el sistema judicial, porque no podemos seguir teniendo empantanados y encausados los procesos para pararnos en toda la cuestión de las condenas para lograr justamente reformas importantes. Y esa fue una, ¿no?, de las notas que fueron recurrentes durante este 2017. Todos los obstáculos que los procesos legales enfrentan, que hicieron que este 2017 fuera yo lo diría así, el año de la fase intermedia, eterna. Así es. Llegaba y se volvía a iniciar, o sea, vimos el esfuerzo, creo que muy bien coordinado de las defensas de entorpecer los avances de los procesos judiciales, no sé si buscando un mejor tiempo a futuro o pensando que la ciudadanía puede perderle la pista a los casos y pensar que todo se terminó en la foto en la carceleta del funcionario señalado y que no va a haber una condena, no va a haber un avance en ese tema. Pareciera que sí
les funcionó la estrategia de por lo menos empantanar durante este año muchos de esos procesos que ya de por sí son complejos, pero vimos que las defensas actúan porque tienen los recursos para hacerlo. No, definitivamente, y además son casos muy fuertes que tienen mucho en contra y que no se ve que, por ejemplo, con aceptando cargos o pidiendo un proceso abreviado se pueda salir del problema. Entonces, en esos casos lo que vamos a seguir viendo más bien es atrasarlo más, a ver qué pasa, y creo que lo señalas muy bien. Lo que están esperando es ver qué pasa con la elección de fiscal general, cuál va a ser la nueva línea del Ministerio Público para ver si pueden continuar en el proceso como están, en lucha frontal, o si se va a suavizar un poco, porque al final de cuentas ahí tienen mucho que perder en esos casos. Lo que sí es que yo creo que el 2018 vamos a ver el desenlace de muchas cosas. Y creo que eso es importante. Vamos a ver el desenlace de cómo se movieron las fuerzas políticas, digamos que sí, que fueron golpeadas, los partidos que fueron señalados en este tiempo, a ver con qué fuerza llegan al 2019. Vamos a ver también las nuevas fuerzas que se han estado hablando, gente que está ya conformando nuevos partidos políticos que puedan ir y se van a terminar de formar ahorita en esta fase para ver qué vamos a tener en 2019. Entonces creo que si bien una primera fase de resultados de 2015 la vimos en 2015, pues, pero fue la inmediata con las elecciones donde resulta electo Jimmy Morales, la segunda fase de resultados la vamos a ver ahorita, y es saber cuál va a ser el resultado en el sistema político de ya 4 años de lucha anticorrupción. Una lucha anticorrupción que seguirá adelante. En el tema, la otra noticia que mencionaba Raúl, la de non grato, ¿fue el non grato la medida de Jimmy Morales hasta donde se puede ver dónde puede llegar o dónde se puede mover? La cintura política que tiene es suficiente. Se dio cuenta Jimmy Morales que con el non grato hay una barrera que no puede pasar y hay un peso político que él no tiene en este momento. Yo creo que fue mal asesorado. Creo que el grave error fue quizás no haber construido escenarios y haber medido justamente las implicaciones que tiene, porque esto no es justamente una cuestión unilateral, ¿no? Esto es una cuestión o un acuerdo en el cual se ha llegado con Naciones Unidas a construir, digamos, ese país que busca Guatemala. Y justamente cuando uno retoma todo el proceso de los acuerdos de paz, dice, bueno, es que realmente desde el 96 ese proceso de lo que fueron los SIAC se fueron enquistando, ¿verdad? Es decir, lo que ya no podían hacer durante el conflicto armado, todos esos poderes oscuros ya lo empezaron a hacer a partir de dentro de la institucionalidad. Entonces, lo que tenemos que ver es que esa falta de cumplimiento de los acuerdos de paz nos derivó al enquistamiento de estos SIACs, y lo que debemos buscar es esa lucha conjunta. Yo sí creo que si el presidente logra acercarse al comisionado, creo que habrían avances importantes, pero yo no veo en esa disponibilidad del Ejecutivo de querer encaminar el proceso. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a ver es justamente caminos paralelos, divorciados, en los cuales van a tener que sociedad civil va a tener que ser la bisagra que justamente empuje los procesos. No quisiera que fuera a través de la plaza, sino a través de reformas, ¿verdad? Lo que pasa es que también el presidente tiene en su familia un caso importante pendiente, ¿verdad? Importante para él, personal. Lo que habría que pensar es si no se podrá hacer que ellos también pasen por un tema de aceptar el cargo, de aceptar los cargos y pasar por un proceso abreviado, y que puedan salir pues ya liberados del tema, y que el presidente pueda darle vuelta a la página en ese tema, ¿verdad? Que dé carpetazo al tema. Yo creo que podría ser una solución. Vamos a estar pendientes todo el 2018 para ver qué pasa en ese tema. Muchísimas gracias, Luis Miguel, Raúl, por este análisis. Muchas gracias por preferir Sin Filtro. Y bueno, desde este set le deseamos un próspero año nuevo, un 2018 lleno de éxitos. No digo bendiciones porque eso lo dice alguien más, pero ya lo acuñó el presidente, pero a ustedes éxitos y mucha prosperidad en este nuevo año. Feliz noche.